El problema de la contaminación del aire ha venido en ascenso en las últimas décadas, siendo una constante en muchas ciudades y regiones en todo el mundo, lo que ha causado problemas de salud a la población y a los ecosistemas, los cuales continúan incrementándose. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud establece que la exposición a los contaminantes atmosféricos está en gran medida fuera del control personal y requiere medidas de las autoridades públicas a nivel local, nacional e internacional. Los resultados de la investigación que se presenta se obtuvieron a partir de una evaluación a las emisiones atmosféricas provenientes de grupos electrógenos en la provincia de Holguín. Los estimados de emisiones son normalmente reunidos en bases de datos denominados inventarios de emisiones y constituyen un listado de las emisiones de contaminantes por fuentes emisoras o categorías de fuentes, compilado para un área geográfica establecida y para un intervalo de tiempo específico. De la misma manera, estos inventarios se han ido desarrollando internacionalmente con elevada calidad y precisión, abarcando mayoritariamente casi todas las fuentes responsables de las emisiones según las zonas de estudios. De ahí que estos inventarios de emisiones contribuyen a la planificación, el diseño e implementación de políticas públicas, dan soporte a la aplicación de medidas específicas de control de contaminación atmosférica, pero además permiten evaluar la efectividad de las medidas de control implementadas en una región de interés. Algunos de los antecedentes tenidos en cuenta para la realización de este trabajo lo constituye el primer inventario nacional de las emisiones atmosféricas de las principales fuentes fijas del país. Se realizó a lo largo y ancho de toda la geografía cubana. El mismo abarcó las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. El estudio consideró alrededor de 1000 fuentes de las que se obtuvieron una gran cantidad de información tecnológica y de producción que permitieron sentar las bases para conocer las emisiones de cada localidad. El estudio refleja que Mariel, Nuevitas, Moa, La Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matanza presentan niveles críticos y pésimos, mientras que con malo y deficiente se encuentran entre 5 y 11 ciudades respectivamente. El resto posee calidad de aire buena y aceptable. De ahí que el objetivo propuesto de la presente investigación sea estimar mediante factores de emisión los contaminantes atmosféricos primarios, dióxido de azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y el material particulado menor de 10 y 2,5 micrómetros, emitidos por grupos electrógenos de la provincia de Holguín. Para el estudio se eligieron 19 instalaciones generadoras de electricidad, 17 de ellas pertenecientes a la empresa de grupos electrógenos y servicios eléctricos conocida comercialmente como Hazel. El resto corresponde a la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez. Las centrales eléctricas aisladas poseen 1 o 2 grupos electrógenos incorporados. En tanto, las centrales eléctricas batería tienen entre 8 y 32 grupos electrógenos asociados, ubicados en 10 municipios, abarcando casi la totalidad de la provincia, como se muestra en la figura. Algunas de las fuentes de estudio se encuentran emplazadas en las cercanías de las localidades pobladas susceptibles de ser afectadas por estas emisiones. De ahí que la elaboración del inventario de emisiones reviste gran importancia para evaluar el impacto de las mismas. La determinación de la tasa de emisión atmosférica se tomó como año de estudio el 2019. En Cuba, para la realización de inventarios de emisiones de contaminantes atmosféricos a escala local, se siguen los procedimientos reflejados en la norma cubana 1049 del año 2014. La cual establece los datos tecnológicos que se han de tener en cuenta para la realización de inventario de emisiones generadas por fuentes puntuales industriales. La captación de datos tecnológicos tiene cierto grado de complejidad, ya que generalmente existen algunos datos que no se pueden adquirir de forma rutinaria en los centros industriales, lo que obliga a obtenerlos mediante cálculos. En este caso específico no se contaba con el flujo de máximo de gas emitido, por lo que se obtuvo mediante métodos teóricos para calcular parámetros tecnológicos, utilizando la metodología de cálculo descrita por Rodríguez y colectivo de autores del año 2012. Para ello, se procede a la determinación del volumen de gases húmedos en condiciones normales, a partir de la composición elemental de la materia prima, que en este caso fueron 2 tipos de combustible, el diésel y el fuel oil. Luego, el flujo volumétrico de gases húmedos debió corregirse mediante la ecuación de los gases ideales para la temperatura de salida de los gases de cada chimenea, obteniéndose finalmente el flujo máximo del gas emitido. Para el cálculo de la tasa de emisión se utilizó la ecuación básica recomendada por la Agencia de Protección de Medio Ambiente de los Estados Unidos. En ese sentido, es válido señalar, a partir del criterio de varios autores, que el cálculo de las emisiones utilizando factores de emisión con frecuencia constituyen el mejor o el único modo disponible para calcular las emisiones, a pesar de sus limitaciones.
En general, se considera apropiado utilizar factores de emisión cuando los materiales que se emplean se consumen o combinan químicamente en los procesos o cuando se producen bajas pérdidas de material por liberación a la atmósfera en comparación con las cantidades que se traten en proceso. Según arreglo a la ecuación básica por concepto de energía y cantidad de equipo, o sea, los motores, dado que un emplazamiento puede tener asociado más de un grupo electrógeno, la ecuación básica queda de la siguiente manera. Es válido aclarar que la eficiencia de control de la emisión se hace cero si no existen tecnologías de reducción de emisiones. Los factores de emisión utilizados en este trabajo se obtuvieron a través de fuentes diversas, como es el caso de la compilación de factores de emisión de contaminantes atmosféricos propuesto por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Otros factores de emisión son los reportados por la Agencia Ambiental Europea del programa EMEP Corinair y algunos factores de emisión propios de Cuba, ya que para los motores de fuel oil no existen valores disponibles en las bases de datos internacionales, los cuales fueron calculados por el Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la Energía. Los principales hallazgos de la investigación están relacionados con los valores de caudal y emisiones estimadas, las cuales fueron inferiores a los de termoeléctricas y generadores de vapores convencionales localizados en distintas industrias e instituciones de la región que emplean hidrocarburos similares y otros combustibles alternativos. Este resultado confirma estudios puntuales realizados a estas instalaciones mediante campañas de muestreo en años precedentes. Los valores mayores se corresponden además con los más altos consumos de combustibles y horas de operación. Los contaminantes más emitidos a la atmósfera corresponden al dióxido de azufre y a los óxidos de nitrógeno, los que representan el 46 y 42% respectivamente, seguido por un 9% del monóxido de carbono. En menor medida se emite material particulado menor de 10 micrómetros con un 2% y material particulado menor de 2,5 micrómetros con solo el 1% de las emisiones totales. El comportamiento de las emisiones por contaminante evidencia que las instalaciones que más inciden en las emisiones son los grupos electrógenos Holguín 220, MOA, Felton y NIPE, debido al elevado consumo de combustible utilizado, las horas de operación y la no existencia de tratamientos de las emisiones a la atmósfera. Las emisiones máximas admisibles se analizaron en correspondencia con las características de las instalaciones, según lo establecido en la norma cubana 803 del año 2017. Los grupos electrógenos evaluados se subdividen en dependencia del combustible que utilizan, en este caso, diésel y fuel oil. Para este tipo de instalaciones, la norma solo evalúa los contaminantes dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado menor de 10 y 2,5 micrómetros. Como resultado se obtuvo que la batería Holguín 220 sobrepasa entre 2 y 3 veces los límites normativos para todos los contaminantes, mientras que los grupos electrógenos NIPE y MOA exceden entre 1 y 2 veces el máximo valor fijado, excepto para el material particulado menor de 2,5 micrómetros. En el caso de las baterías Felton, solo superan las emisiones los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre. Como conclusiones de la investigación realizada, en primer lugar, acotar que los grupos electrógenos evaluados pertenecientes a la provincia de Holguín emiten principalmente dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y en menor medida material particulado menor de 10 y 2,5 micrómetros. Valores de emisiones que no superan a los de generadores de vapores convencionales y termoeléctricas localizadas en distintas industrias e instituciones de la región que emplean hidrocarburos y otros combustibles alternativos. Como segunda conclusión, que la comparación de las emisiones máximas admisibles con respecto a la norma cubana 803 del año 2017 para la categoría de fuentes existentes demostró que las baterías Holguín 220 sobrepasan entre 2 y 3 veces los límites normativos para todos los contaminantes, mientras que los grupos electrógenos NIPE y MOA exceden 1 y 2 veces el máximo valor fijado, excepto para el material particulado menor de 2,5 micrómetros. En el caso de las baterías Felton solo superan las emisiones de óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Por último, el inventario de emisiones de los grupos electrógenos evaluados en la provincia de Holguín permite sentar las bases para futuras investigaciones, tomando como referente la metodología utilizada, con el fin de mantener medidas de control y regulación ambiental para mitigar las emisiones e implementar planes de reducción con mejoras tecnológicas. No quería concluir sin antes emitir un agradecimiento
a las especialistas Raiza González Quintana de la empresa de grupos electrógenos y servicios eléctricos Hazel de la UEB Holguín y Aymara Vargas Piñero de la Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en Mayarí, Holguín, por el suministro de los datos y especificaciones con que se realizó este trabajo. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. Buenas. Esta investigación lleva como título Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial para el año 2017. Los autores, Javier Bolufe Torre, Carlos Sosas López, Rosemaris López Lee, Chabeli Díaz Muñoz, Ricardo Manso Jiménez y quienes hablan, Milena Dama Serrano. Pertenecemos al Centro de Contaminación y Química de la Atmósfera en el Instituto de Meteorología. Bueno, como ustedes saben, la contaminación atmosférica es la introducción en la atmósfera, directa o indirectamente, de sustancias o de formas de energía que tengan una acción nociva de tal naturaleza que ponga en peligro la salud del hombre. También que cause daño a los recursos biológicos y a los ecosistemas, que deterioren los bienes materiales y que dañe otras utilizaciones legítimas del medio ambiente. Ahora, la fabricación de productos industriales como cemento, cal, hierro, ácido nítrico y su uso dan cuenta de la liberación de importantes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues transforman materias primas en productos por medios químicos o físicos y es precisamente durante estos procesos que se genera fundamentalmente CO2 y en menor medida CH4 y NO2. En esta investigación tenemos como problema científico el desconocimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industrial para el año 2017. Como objetivo general, determinar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industrial para el año 2017. Para determinar las emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos industriales se utilizó como metodología las guías del IPCC, Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, del año 2006, específicamente el volumen 3. Ahora, la tabla 1 que se muestra a continuación contiene cada una de las categorías y subcategorías de este sector y a su vez lo que se emite en cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos la categoría Industria de los Minerales, donde tenemos las subcategorías Producción de Cemento y Producción de Cal, donde cada una de ellas emite dióxido de carbono. En el caso de la categoría Industria Química, tiene la subcategoría Producción de ácido nítrico y se emite óxido nitroso. Y en el caso de la industria de los metales, que tiene como subcategoría la producción de hierro y acero y se emite dióxido de carbono y metano. Los cálculos se realizaron a partir de la ecuación general emisiones es igual a datos de actividad por factor de emisión. Ahora, niveles metodológicos utilizados. Existen 3 métodos generales para estimar las emisiones, pero en este caso se utilizaron métodos de nivel 1 con factores de emisión por defectos y datos de actividad generados por instituciones nacionales. Y en algunas fuentes se aplicaron métodos de nivel 2 con factores de emisión propios del país y por defecto. Tras estimar las emisiones y absorciones de cada gas de efecto invernadero en las diversas fuentes, se reportan los valores de estos gases en forma agregada, o sea, expresados en dióxido de carbono equivalente. Fueron utilizados los potenciales de calentamiento global proporcionados por el SAR, que no es más que el segundo informe de evaluación del IPCC. Estos se basan en los efectos de los gases de efecto invernadero en horizonte temporal de 100 años. La tabla 2 que se muestra ahí contiene los potenciales de calentamiento global para los 3 gases de efecto invernadero que se estiman en esta investigación. Análisis de los resultados. A continuación se muestra la tabla 3, donde observamos que el total de emisiones
en el 2017 para el sector IPU, procesos industriales y uso de productos, fue 774.6 kilotoneladas de CO2 equivalente, proveniente de las emisiones de cada una de las categorías y subcategorías que se muestran. Ahora, en el caso de la categoría Industria de los Minerales, se observa que es la de mayor emisión, con 684 kilotoneladas de CO2 equivalente, mientras que la categoría Industria Química, con un 70.9, En la y figura ya 1 con menor emisión se la muestra categoría que la Industria de los minerales Metales, representa un con 18.7% 19.7 kilotoneladas de CO2 equivalente. la industria química un 9.2% y la industria de los metales un 2.5%. Ahora, en el caso de las subcategorías, podemos notar que la producción de cemento es la de mayor relevancia en el sector, con un 83.6%, y por tanto es fundamental tener esto en cuenta a la hora de tomar medidas de reducción. Seguida, la producción de ácido nítrico con un 9.2%, le sigue en orden de importancia la producción de cal con un 4.7% y por último la producción de hierro y acero con el 2.5% restante. La tabla 4 muestra las tendencias de las emisiones desde 1990 hasta el 2017. Podemos observar que en el 2017 la categoría Industria de los Minerales contabilizó 684 kilotoneladas de CO2 equivalente, ya se había mencionado anteriormente, siendo un 58.7% menores que las de 1990 y un 3.5% desde el 2016. En el caso de la categoría Industria Química, con 70.9 kilotoneladas de CO2 equivalente, representó el 9.2% de las emisiones, siendo inferiores el 91.6% con respecto a 1990, pero aumentando en 39.7% desde 2016. La sustancial reducción a partir de 1990 se debe a que en ese año existían producciones de otras subcategorías, como la producción de amoníaco, las cuales con el paso de los años dejaron de funcionar en el país. La categoría Industria de los Metales, con 19.7 kilotoneladas de CO2 equivalente, representa el 2.5% restante, estando por debajo de las emisiones de 1990 en un 95% y aumentando con respecto al 2016 en 20.1%. El pronunciado descenso con respecto al año base está dado por el funcionamiento de la principal acería del país, Hornos de Solera o HF, que según información brindada por el GECIME fueron reemplazados 2 años después, en 1992, por hornos de arco eléctrico, lo que conllevó un cambio de factores de emisión para determinar las estimaciones de GEI correspondientes. Podemos concluir que en el sector IPU, en el año 2017, el mayor aporte de emisiones proviene de la categoría Industria de los Minerales, con un 88.3% de las emisiones, mientras que las categorías Industrias Químicas e Industria de los Metales emitieron un 9.2% y 2.5% respectivamente. La subcategoría de mayor emisión fue Industria de Cemento, con un valor de 647.6 kilotoneladas de CO2 equivalente, representando un 83.6% de las emisiones totales, siendo la principal subcategoría a tener en cuenta para tomar medidas de reducción de los gases de efecto invernadero. En el 2017, la categoría Industria de los Minerales contabilizó 684 kilotoneladas de CO2 equivalente, siendo un 58.7% menores que la de 1990 y un 3.5% desde el 2016.
En el caso de las industrias, de la categoría industria de los minerales e industria de los metales, se observa una sustancial reducción a partir de 1990, debido a producciones que dejaron de funcionar con el paso del tiempo, y un aumento a partir del año 2016 de un 39.7% y 20.1% respectivamente. Con esto llega a su fin. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. El presente trabajo tiene como título Evaluación de la calidad del aire en la ciudad de Las Tunas. Autor, licenciado José Norlan Peña Ojeda. La Organización Mundial de la Salud estimó que 1 de cada 9 muertes en todo el mundo es el resultado de condiciones relacionadas con la contaminación atmosférica. En las Américas, 93.000 defunciones anuales en países de ingresos bajos y medios y 44.000 en países de ingresos altos son atribuibles a la contaminación atmosférica. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la creación de la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015, donde establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Para Cuba, esta agenda es un compromiso del Estado y una prioridad que asumimos en estrecha vinculación con nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. El elevado desconocimiento del nivel de contaminación atmosférica en Las Tunas, unido al comportamiento de la misma según las condiciones meteorológicas más el incremento de la actividad económica desarrollada en este territorio, se convierte en una de las problemáticas a resolver en esta investigación. Por lo que nos proponemos resolver el siguiente objetivo: evaluar la calidad del aire en la ciudad de Las Tunas, donde se evaluarán las características de las emisiones, la dispersión y el transporte de los principales contaminantes atmosféricos que son emitidos por las industrias y cómo afectan el deterioro de la calidad del aire en la ciudad de Las Tunas. Este conocimiento será una valiosa herramienta de gestión ambiental para el control y mitigación de la contaminación atmosférica. La ciudad de Las Tunas está situada en la región oriental de Cuba con 908.9 kilómetros cuadrados y 211.596 habitantes. Como referencia utilizaremos sectores que abarcan los principales consejos populares de la ciudad y la mayor concentración de población. Para la estimación de las emisiones de contaminantes se escogieron 16 industrias y para la modelación 2 industrias, la empresa Sinol Las Tunas y la empresa Productos Lácteos, una ubicada al norte de la ciudad y la otra al sur, para conocer el alcance de las emisiones en el transporte y deposición. Los contaminantes a estudiar son los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y el material particulado hasta 10 micras. Para la estimación de las emisiones utilizamos la norma cubana 1049 del 2014, Guía de Datos Tecnológicos para el Inventario de Emisiones de los Contaminantes Atmosféricos desde Fuentes Industriales Estacionarias. En ella se recogieron datos de información sobre las industrias como las coordenadas de ubicación de la fuente, altura de chimenea, diámetro de chimenea, tasa de emisión, velocidad de salida de gas y temperatura de salida de los gases. Se utilizó la ecuación para el cálculo de emisiones recomendado por la Agencia de Protección Ambiental EPA por sus siglas en inglés, donde la emisión será igual al factor de emisión multiplicado por el nivel de actividad. Para la modelación basados en la norma cubana 1059 de 2014 utilizamos el modelo CalPUF versión CalPO Plus 7.2. El modelo es capaz de analizar el transporte, la dispersión y deposición de contaminantes gaseosos y particulados. Considera la transformación química y física de los contaminantes en la atmósfera, los efectos de los terrenos complejos, la sedimentación gravitacional de las partículas y las características de la fuente. Para el acople del modelo WRF con el modelo procesador CalMet, utilizamos un dominio 1 con una resolución espacial de 18 kilómetros, el dominio 2 con una resolución espacial de 6 kilómetros y la rejilla del dominio 3 con una resolución espacial de 4 kilómetros y dimensiones de 80 por 80 con 6.406 puntos ubicados a 500 metros. Para evaluar el nivel de contaminación atmosférica se utilizó el índice de calidad del aire como aparece en la norma cubana 1111 del 2004, equivalente al cociente de la concentración determinada para el contaminante y la concentración máxima invisible. Como principales resultados de las 16 fuentes a las que se le realizó el inventario, se determinó que se emiten a la atmósfera cerca de 10.021,20 toneladas al año de contaminantes atmosféricos. De ellos, los óxidos de nitrógeno son los más representativos, con 3.721,89 toneladas al año. La central eléctrica Fuel, y es la que más emite,
con 4.899,32 toneladas por año, asociado a la quema de combustible fósil y al nivel de actividad. Las otras empresas que más emiten son la empresa Sinol, la Central Eléctrica Diesel y el Hospital Ernesto Guevara. Por especie de contaminante, la Central Eléctrica Fuel es la mayor emisora de dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Por actividad, la generación eléctrica. De acuerdo con el comportamiento de las emisiones, el material particulado y el monóxido de carbono, la empresa Sinol es la que más contribuye a las emisiones, con 1.099,59 toneladas por año, y para el material particulado con 763,42 toneladas al año. Ya en la modelación, para el caso número 1, ambas fuentes mostraron niveles altos de concentración con valores que alcanzaron los 10 microgramos por metro cúbico, donde la pluma de Acinó fluctúa hacia el nor-noreste. Las emisiones de lácteos se movieron hacia el nor-noroeste, alcanzando concentraciones emitidas por Acinó. Solo se vieron afectados los receptores del reparto de la hilera Nuevo Sosa, donde las mayores concentraciones se registraron cercanas a las fuentes emisoras. Para el caso número 2, la pluma mostró rolamientos en formas de barrido, donde la concentración alcanzó toda la ciudad. Las mayores concentraciones, con valores de hasta 50 microgramos por metro cúbico, se registraron en forma lineal hacia el suroeste de la fuente de mayor emisión. En el caso de la empresa Lácteos, se registraron valores significativos cercanos a la fuente. Todos los receptores fueron afectados, excepto el reparto San Antonio. Para el caso 3, las emisiones mostraron un comportamiento desde el sur-suroeste hacia el oeste-noroeste en forma de barrido. Las concentraciones alcanzaron valores de hasta 100 microgramos por metro cúbico. Se observó la mayor concentración en zonas cercanas a la empresa Lácteo. Se afectaron los repartos Aguilera, Nuevo Sosa y el reparto San Antonio y la comunidad Láctea. Según la marcha diaria, las concentraciones muestran mayores valores en los horarios diurnos, coincidiendo con el incremento de la actividad laboral en las industrias. De acuerdo a la norma cubana, se obtuvo la distribución espacial del ICA, donde se evidenció que las zonas de las concentraciones anuales más altas se encuentran cercanas a las fuentes de emisión, donde se alcanzaron categorías entre mal y aceptable, hacia los repartos aledaños a la zona industrial. El total de receptores afectados superó más del 50% para el caso donde la dirección del viento predominante sea del oeste-noroeste, afectando los repartos Aguilera, Nuevo Sosa y el centro de la ciudad, así como zonas cercanas a la fuente. Para la zona del reparto Aguilera, Nuevo Sosa, la calidad del aire es evaluada en la categoría de eficiente, dado la cercanía a la fuente emisora. Para el reparto San Antonio es evaluado de bueno, donde la concentración en esta área es necesario prestarle atención para los posibles eventos de afectación en la salud. De acuerdo a las conclusiones, las estimaciones de las emisiones de las 16 industrias de la ciudad de Las Tunas arrojaron que se emitieron a la atmósfera cerca de 10.021,20 toneladas al año de contaminantes atmosféricos, siendo los grupos de electrones los mayores emisores. Los contaminantes que más emitieron la fuente fija fueron los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre. La modelación de la dispersión de los contaminantes determinó que cuando el giro del viento sea del oeste al norte, la ciudad es afectada por el barrido de las emisiones, siendo el reparto Aguilera Nuevo Sosa el más perjudicado. Se pudo identificar que el dióxido de azufre y el material particulado incumplieron los requisitos higiénicos sanitarios del aire al superar las concentraciones máximas admisibles. El reparto Aguilera Nuevo Sosa presentó un índice de calidad del aire deficiente por la cercanía a la zona industrial. Como bibliografía más utilizada, Cuesta en el 2005 con una caracterización del medio ambiente atmosférico en la ribera este de la bahía de La Habana. Cuesta en el 17, Inventario Nacional de Emisiones Atmosféricas, las principales fuentes fijas. Hernández utilizó el estado actual de los modelos de dispersión atmosférica y sus aplicaciones, a la vez también una validación de simulaciones del modelo Calmet-Calpuf en el entorno de una gran chimenea central térmica. Núñez Caraballo y colectivo de autores, un inventario de emisiones fuentes fijas y móviles en el municipio Ranchuelo. Peñojeda Carracedo, una estimación de las emisiones provenientes de fuentes fijas en la ciudad de Las Tunas, revista cubana de meteorología. Esto es todo, muchas gracias.